Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 162, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 12, la Ilustración francesa, 493, los naturalistas. Las polémicas naturalistas de la Ilustración francesa están dominadas por las doctrinas físicas y metodológicas de Newton. Tales doctrinas, acogidas primeramente con cierta desconfianza porque eran inconciliables con las de Descartes, sustituyeron rápidamente a las de este último. Fontanelle, que con el elogio de Newton de 1727 fue el primero en dar a conocer en Francia las doctrinas de Newton, se pronunciaba no obstante en favor de Descartes en un escrito de 1752, Teoría de los elementos, teoría de los torbellinos cartesianos, acusando a Newton de tener todavía fe, con la teoría de la atracción, en el principio de las cualidades ocultas. El primero que defendió la física de Newton fue Maupertuis, en un discurso presentado a la Academia Francesa en 1732, sobre las leyes de la atracción y en escritos sucesivos. Voltaire hizo luego popular la física newtoniana, a la que dedicó un escrito de divulgación en 1738. Pedro Luis Moreau de Maupertuis, 1698-1759, que fue presidente de la Academia Prusiana de Berlín, trazó en un ensayo de cosmología, 1750, una síntesis de las doctrinas de Newton y de Leibniz. Aún aceptando la física y la cosmología de Newton, añade una visión espiritualista y finalista del mundo, puesto que sería absurdo explicar el nacimiento de la conciencia por la reunión de átomos faltos de toda cualidad psíquica. No queda más que atribuir a los mismos átomos materiales un cierto grado de conciencia que después, por medio de su combinación, se perfecciona y eleva. Estos átomos dotados de espiritualidad y de conciencia no son, con todo, las mónadas leibnizianas. La mónada de Leibniz es una sustancia espiritual. El átomo de Maupertuis es materia con adición de conciencia. Maupertuis llega, sin embargo, a una concepción finalista porque reconoce como ley fundamental del universo la de la mínima cantidad de acción. Cada vez que se verifica un cambio en la naturaleza, para esta mutación es necesaria la mínima cantidad posible de fuerza. La naturaleza tiene, pues, un fin, que es precisamente el mínimo dispendio de su fuerza, y en este fin se manifiesta la obra de su creador. Al lado de esta física de carácter metafísico, Maupertuis sostiene un nominalismo radical que deriva probablemente de los ingleses. Reduce toda realidad objetiva a la simple percepción sensible y ve en el predicado hay o existe, que atribuimos a las cosas, sólo un simple signo, esto es, un nombre colectivo de percepciones sensibles repetidas. Así, la frase existe un árbol significa solamente que yo lo veo, lo he visto y podré volver a verlo, y no es, por tanto, más que el juicio abreviado de un complejo de percepciones. Sin embargo, Maupertuis distingue claramente la cosa así entendida, que es fenómeno o apariencia, de la cosa en sí, esto es, del objeto real al que se refieren las perfecciones, pero con el que éstas no tienen ninguna relación necesaria de semejanza. Por otra parte, este tema de la cosa en sí, que estaba ya presente en Descartes, que repite la misma expresión, constituye uno de los temas más comunes de la filosofía iluminista, de la que lo tomó el propio Kant. En el ensayo de filosofía moral, 1749, Maupertuis formula un cálculo del placer y del dolor como guía del hombre hacia la felicidad de la vida, y lo funda
en la consideración de la intensidad y duración del dolor. Intensidad y duración que pueden compensarse mutuamente, de manera que un placer más intenso y de menos duración tenga el mismo valor que otro menos intenso y de mayor duración. Este cálculo, empero, lleva a Maupertuis a una conclusión pesimista. La suma de los males tiende en la vida a superar la de los bienes. Jorge Luis Leclerc de Buffon, 1707-1788, en su Historia Natural General y Particular, publicada desde 1749 a 1788, traza una nueva orientación en el estudio del mundo animal y vegetal. Expone la necesidad de abandonar las viejas clasificaciones sistemáticas, organizadas jerárquicamente, para dejarse guiar por la experiencia en la investigación de la unidad que liga en la naturaleza a todos los seres vivos. Buffon cree que en realidad no existen géneros ni especies, sino solamente individuos, y que por tanto el objetivo de la filosofía natural es determinar la serie o la cadena que reúne a los individuos que tienen mayor semejanza entre sí. Buffon es partidario de la fijeza de las especies vivientes, que han sido creadas una a medida que el enfriamiento de la Tierra hacía posibles sus condiciones de vida. Épocas de la Naturaleza, 1779. Con todo, sus ideas inspiraron a Diderot sus presentimientos sobre la génesis evolucionista de las especies vivientes. Ideas análogas a las de Buffon fueron defendidas por Juan Bautista Robinet, 1735-1820, en una obra sobre la naturaleza, 1761-1766, aunque admitió la posibilidad de que el orden serial de los seres vivientes no sea sencillo, sino que establezca a sus lados ramificaciones principales, que a su vez se dividan en ramificaciones subordinadas. El naturalista suizo Carlos Bonnet, 1720-1793, aplicó la idea de la serie o de la cadena para determinar el desarrollo de las facultades psíquicas del hombre, con un procedimiento analítico que recuerda el de Condillac. Es notable sobre todo su ensayo de psicología o consideraciones sobre las operaciones del alma. Rogerio José Boscovich, 1711-1787, que fue profesor en Roma, Pavía, París y Milán, en una obra redactada en latín, Filosofía Natural, de 1759, trató también de conciliar la física newtoniana con la hipótesis de Leibniz de los centros de fuerza. La materia está constituida por puntos discontinuos entre sí, cada uno de los cuales es un centro de fuerza, no en sí mismo, sino solo respecto a los otros puntos que atrae o rechaza, de la misma manera que es atraído o repelido por los demás. El espacio es siempre discontinuo y limitado, porque en realidad hay siempre en él un determinado límite y un determinado número de puntos e intervalos. La infinitud del espacio es la simple posibilidad de poder seguir hasta el infinito el examen de los modos de ser propios de los puntos naturales. Pero aún como simple posibilidad, puede el espacio, como Newton había hecho, ser reconocido como eterno y necesario, ya que, ab eterno, es necesariamente verdad que aquellos puntos pueden existir en todos sus modos infinitos. Lo notable de esta concepción consiste en que el mismo espacio no se considera como realidad en sí, ni como algo puramente ideal, sino que su objetividad se reduce a una simple posibilidad metodológica.